Buenas tardes otra vez y bueno, bienvenidos a esta charla y gracias Clara por organizar esto y a Nuria y a Pablo y a todos los que estáis organizando estos seminarios y la verdad es que es un placer venir del norte, en nuestro caso, de la costa cantábrica para acá para compartir con vosotros estas inquietudes que compartimos, ponemos en gran parte sobre estos temas, sobre estos escenarios actuales de la vida dañada, cuerpo, territorio, trabajo. Cuando nos mandaron el título que nos proponían a Noelia y a mí para hablar este año, que es Aspectos éticos del sufrimiento social, yo me agarré mucho a la palabra éticos, porque es mi campo y mi gran pasión. En cambio, Noelia, como le interesa igual más específicamente la filosofía social, se agarró a otras vertientes del tema, así que hemos debatido y como mi visión va a ser un poco más panorámico, desde el punto de vista ético, pues hemos decidido que empiece yo y luego escuchamos a ella. Bueno, cuando alguien me pregunta de por qué me dedico a la ética, bueno, y en concreto me recuerdo a Salvador Giner, el famoso sociólogo, que cuando le conocí hace muchos años era el típico, un hombre muy vivaz, ¿sabéis? Que te conocía, yo era una investigadora predoctoral, y te coge y lo primero que te pregunta es ¿cuál es el tema? Tú, ¿cuál es el tema? Ostras, el tema. Y dije, pues el tema siempre es el mal, ¿no? Me dice, muy bien, eres malóloga. Aquí hay que ser malólogo. Y yo, sí. Y desde entonces supongo que soy malóloga, como seguramente vosotros sois malólogos, porque claro, el mal, el daño, en sus dos vertientes, o sea, hacer el mal, en sentido activo, o sufrirlo, el daño que se hace o el daño que se padece, es el gran tema, sin duda es el gran tema de todas las humanidades, de todas las disciplinas sociales, de gran parte de nuestras preocupaciones, ¿no? Y no es casualidad que tanto el concepto mal en sus dos vertientes, o daño en sus vertientes activa-pasiva, como el concepto sufrimiento o el concepto vulnerabilidad sean realmente los grandes temas centrales de las preocupaciones éticas. El concepto vulnerabilidad y sufrimiento solo hace referencia a padecer, ¿no? A ser sujeto paciente de ese mal y no ser sujeto agente. Yo estoy muy de acuerdo, por ejemplo, con Habermas, aunque sorprenda, en uno de sus escritos últimos que dice Habermas, quisiera denominar morales todas las intuiciones que nos informan acerca de cuál es la mejor forma en que debemos comportarnos para contrarrestar mediante los miramientos y el respeto la extrema vulnerabilidad de las personas. En efecto, desde un punto de vista antropológico, la moral se puede entender como un dispositivo protector que compensa una vulnerabilidad inserta estructuralmente en las formas de vida sociales. Me gustó mucho esto y además viviendo de él, o sea, la idea de que llamamos intuiciones morales o llamamos moral en esa nebulosa que no sabemos muy bien cómo definir, a la forma en que debemos comportarnos para contrarrestar mediante miramientos y respeto la extrema vulnerabilidad de las personas, insertas, como dice él, en estructuras de formas de vida socioculturales. Ahí ya está contenido esa idea de que de la vulnerabilidad o el sufrimiento podemos hablar de dos maneras fundamentales, que es una vulnerabilidad antropológica, ontológica o como queráis llamarlo, la que es parte de todos nosotros, puesto que somos seres sintientes, sufrientes, inmortales, y una vulnerabilidad añadida o social, si queréis, una vulnerabilidad que tiene que ver con nuestra biografía y con el contexto situacional en el que estemos, ¿no? Hoy estamos hablando de sufrimiento social y por lo tanto también de vulnerabilidad social o de factores sociales que crean o que agrandan ese sufrimiento. Y es verdad, como el mismo libro de Noelia, que yo también he leído recientemente y me parece, estoy de acuerdo con Clara, un gran libro que os recomiendo, que se llama Filosofía del Sufrimiento, ella también remarca cómo el hecho en las últimas décadas en la filosofía moral y política, en la filosofía social, de haber puesto el sufrimiento, la vulnerabilidad en el centro de interés de toda esa filosofía,
en lugar de la autonomía, la racionalidad o en lugar de los aspectos más fortalecidos del ser humano, subrayar la interdependencia, la dependencia y la vulnerabilidad, como ha dado un giro muy interesante a todo el pensamiento práctico en las últimas décadas. Y en concreto, como es la filosofía moral, la ética, digamos, mi pasión, lo que os quería presentar es la idea de cómo se puede ver toda la historia de la filosofía moral y toda la filosofía práctica desde los tiempos griegos hasta los actuales como una forma de sabiduría o una forma de reflexión compartida, de sabiduría sobre cómo minimizar el sufrimiento, tanto el, por supuesto, el ontológico, el existencial como el social, y cómo de maximizar la vida plena, la vida buena, la vida feliz, ¿no? De todas las concepciones de la filosofía práctica y de la filosofía moral en concreto, yo, como me gusta ser sistemática y como me gusta tener las perspectivas más estructurales y amplias posibles, me sigo quedando con la de Paul Ricoeur, la del filósofo francés Paul Ricoeur. Porque Ricoeur es ese autor que intenta coger lo mejor de la tradición aristotélica, lo mejor de la tradición kantiana, lo mejor de la tradición hegeliana y de otros muchos autores del siglo XX y componer una visión ética lo más coordinada y conjunta posible de todo ello. Así que Paul Ricoeur dice que lo que entendemos por moral o por ética tiene que ver con lo siguiente: deseo de una vida realizada con y para los otros en instituciones justas. Estos tres términos me parecen igual de importantes en la constitución ética de la persona. Es decir, deseo de una vida realizada, vida plena, vida feliz, con y para los otros en instituciones justas. En gran medida me voy a ceñir a esa definición que él, Paul Ricoeur, da en varios de sus textos, porque creo que siguiendo esa línea se pueden extraer bastantes reflexiones interesantes sobre qué hacemos con el sufrimiento y qué hacemos con el sufrimiento social o qué nos enseña la tradición ética sobre ello. Al plantear así ese deseo, ese impulso o ese grupo de intuiciones que serían morales, pone en primer lugar Ricoeur el deseo de una vida plena. En sus palabras dice, a ver, primero está Aristóteles, la ética de Aristóteles. ¿Por qué primero? Porque Aristóteles habla de deseo, de lo que queremos, de lo que buscamos de verdad, no habla de los deberes como Kant. Por tanto, cree, desde un punto de vista fenomenológico, yo también lo creo, que primero está lo que queremos todos, que es una vida con los menos sufrimientos posibles, lo más plena posible, donde más desarrolle mis capacidades y lo más florecida posible, para utilizar la metáfora habitual, ¿no? Entonces, la idea es que la intuición inicial, desde la que empezamos a reflexionar éticamente, tiene que ver con ese deseo de vida buena, de vida plena para mí. Pero enseguida apunta, con y para otros, y en el marco de instituciones justas. Por lo tanto, divide esa definición del impulso ético en tres partes. La segunda parte, el con y para los otros, enseguida nos dirá que es un con y para los otros con los que tengo una relación intersubjetiva cara a cara, con los que conozco. Con Clara, con Pablo, con Emilio, con gente con rostro, nombre, con otros concretos con los que tengo una interacción específica. Con tú, segunda persona, con tú es. Por lo tanto, que no quiero una vida buena o con el menor sufrimiento posible solo para mí, en primera persona, sino que la quiero, desde luego, para mis seres queridos, para aquellos con los que tengo una relación de afecto, de amor, de amistad o un trato amigable, ¿no? Por lo tanto, es una vida buena con otros y también deseo una vida buena con el menor sufrimiento posible para esos otros a los que tengo alguna relación afectiva. Pero el gran salto es que también lo quiero en el marco de instituciones justas. Ahora os contaré a qué llama institución, en un sentido muy amplio, claro.
de manera que abarque también a todos esos otros sin rostro, que no conozco, sin nombre, anónimos, al tercero, que puede ser cualquiera, que son todos los demás, que somos todos. Entonces, ¿cómo entiende Paul Ricoeur la ética? En realidad toda la filosofía práctica. Como esa sabiduría, ese conocimiento, esa sabiduría práctica que nos lleva a intentar tener cierto éxito en vivir una buena vida con y para nosotros en instituciones justas. Planteado así, desde luego es un planteamiento de máximos, ¿no? Una vida buena y realizada. Pero como hoy hablamos del sufrimiento, podemos plantearlo en formas más de mínimos. De hecho, sabéis que gran parte de la ética moral contemporánea se divide en una ética de máximos y una ética de mínimos. Y realmente, cuando hablamos de mínimos, siempre estamos hablando de, por lo menos, de una convivencia, de una vida, una convivencia decente que implique evitar los daños evitables posibles, los daños sociales evitables posibles, para que nadie viva en una condición de inhumanidad, para que todos tengan una vida humana y digna y decente posible. Cuando hablamos de mínimos, hablamos de esos mínimos, y cuando hablamos de máximos, hablamos de plenitud, que ahora está. Por lo tanto, la definición de Paul Ricoeur, la forma de explorarla también puede ser desde un punto de vista de mínimos, no solo deseo de una vida plena, sino con los menores sufrimientos posibles para mí, para mis seres queridos, y en el marco de instituciones justas que, por lo tanto, hagan todo lo posible para evitar el sufrimiento social que puedan causar, que puedan minimizar, que puedan banalizar, que puedan permitir, impulsar, etc. Pues bien, Ricoeur propone que pensemos en todo este asunto en una única fórmula bien articulada de el cuidado de sí, el cuidado del prójimo y el cuidado de las instituciones. De manera que ese ideal tripartito, tres partes de una buena vida, o la vida menos sufriente para mí, tenga que ver con el cuidado de sí, claro, con la sabiduría que me podría impulsar un buen cuidado de sí, el cuidado del prójimo, o sea, del otro, de los otros, de las otras con los que tengo una relación cara a cara, con los que interactúo, y el cuidado de las instituciones. Me gusta esta fórmula tripartita porque, como sabéis, gran parte de la ética del cuidado desde los años 80 para acá, en los últimos 40 años, desde luego casi siempre se plantea como una ética del cuidado a los seres que están bajo mi cuidado, para la redundancia, ¿no? En el ámbito familiar, en el ámbito doméstico o en el trato profesional de cuidar a las personas dependientes. En cambio, plantear el cuidado de sí, el cuidado del prójimo y el cuidado de las instituciones, plantear toda la ética como un triple cuidado, puesto que responde a una triple vulnerabilidad o a diferentes dimensiones del sufrimiento, me parece muy, muy interesante. Entonces, ¿qué es lo que quería decir con esto? Que en parte respondo a Noelia, porque Noelia en su libro, no sé si sigue estando de acuerdo, porque dice que ya no está de acuerdo con todo lo que ha escrito en su libro, dice algo así como que la ética siempre es en primera persona, que solo cabe una ética de la autonomía en primera persona y que no cabe formularla de otra manera. En cambio, yo siguiendo esta vía de Ricoeur y también con otros autores, me gusta imaginarme o pensar de esta manera amplia la filosofía moral en las tres personas del verbo, primera persona, segunda y tercera persona. También para desarrollar esta mentalidad amplia de la que tanto hablaba nuestra queridísima Hannah Arendt, aquí tengo varias arendtianas como Nuria y Noelia, la idea de que desde luego podemos ampliar nuestro pensamiento e ir desde la primera persona a la segunda, a muchas segundas y a terceras, ¿no? Entonces, si nos fijamos un poco, la primera parte de ese deseo que está en la base del ethos, el deseo de una vida realizada con el menor sufrimiento posible, es una perspectiva de primera persona, lo que yo quiero para mí, para mi vida, ¿no? Las éticas eudaimonísticas, las éticas de la virtud, la ética de la autenticidad, la ética del cuidado de sí, de Foucault, en cierta manera la ética de la autonomía son éticas históricas, diferentes teorías que sobre todo
ponen el foco en esa primera persona, ¿no? En qué es lo que debo hacer yo para cuidarme, para tener una vida virtuosa, una vida auténtica, qué tecnologías del yo, diría Foucault, debo desarrollar para ello. Por tanto, hay muchas éticas que se han especializado en el cuidado de sí, cuidado de uno mismo, cuidado de mí mismo, ¿no? Perspectiva de primera persona sobre todo. Hay otras muchas éticas que se han especializado sobre todo en la segunda persona, es decir, en el cuidado del prójimo, en tener mucha sensibilidad y atención a lo que el otro con rostro que está delante de mí necesita, a lo que verbaliza o no verbaliza, a lo que calla, a lo que sufre. Es decir, la perspectiva de segunda persona es la característica de lo que se llaman éticas de la alteridad, como la de Levinas, que hablaré un poquito ahora, o las éticas de la compasión, la ética del cuidado, tal como se plantea desde los 80 con Carol Gilligan y compañía, también es una ética de segunda persona sobre todo, o, por ejemplo, Stephen Darwell y otros autores que han planteado una ética de la perspectiva de la segunda persona, etc. Voy repasando rápido y luego concretaré un poco más. En cambio, si nos fijamos en el deseo de vivir en instituciones justas, en aquellas que por lo menos sean sensibles, estén atentas a minimizar el sufrimiento social que existe y el que pueden causar mediante sus políticas, sus marcos jurídicos, sus instituciones, desde luego meteríamos aquí, en esta perspectiva de tercera persona, en realidad casi toda la ética social, a todas las teorías de la justicia, sin duda, a lo que, por ejemplo, el filósofo Roberto Espósito llama la filosofía de lo impersonal, ¿no? Porque la tercera persona, eso es lo más característico y llamativo, en los estudios de Émile Benveniste, el gran lingüista, ya reseñaba esta asimetría que hay entre primera persona, segunda persona, tercera persona, que es muy, muy curiosa, ¿no? La primera persona, el yo y el tú, están en una relación especular. O sea, no puede haber un yo sin un tú, y de hecho son significantes que cambian en la conversación, ¿no? Ahora yo soy yo, y luego, pues, cuando hable Noelia, yo lo dirá ella, ¿no? Entonces, el yo hace referencia a un tú, el tú a un yo, etc. Son formas dialógicas especulares. En cambio, la tercera persona muchas veces se utiliza como el tercero, ¿no? Los demás, todos, cualquiera. Es una tercera persona, dice Benveniste, dice Espósito, subrayan tantos, que entendemos a veces como en plural, todos los demás, todas las personas, todos los ciudadanos, todos los trabajadores precarios, todos sin rostro, sin nombre, que es al mismo tiempo un cualquiera, o un cada uno de ellos, o un cada uno de nosotros. O sea, la tercera persona, muy característicamente, se plantea en singular o en plural, puede ser cualquiera, cada uno, todos. O sea, es asimétrico respecto al yo, tú, a la primera y segunda persona. Bueno, con esto lo que quiero decir es que realmente, como dice Paul Ricoeur, toda la filosofía moral, la ética, va en tercera persona hacia lo institucional, lo público, lo común, y por lo tanto se funde con la política. Obviamente la ética se convierte en política, o en filosofía política, o en pensamiento político y jurídico, sobre grandes cuestiones de justicia. Por eso a mí me interesan las tres vertientes, ¿no? Viendo un poco otra vez. Porque la primera persona, el deseo de una vida con el menor sufrimiento posible, realmente remite al principio socrático de conócete a ti mismo, y un conócete a ti mismo que, como diría Foucault en las tecnologías del yo y el cuidado, la ética del cuidado de sí, implica, entiende qué estructuras biopolíticas, qué fuerzas sociales te han formado a pensar y sentir y actuar como lo haces, y hasta qué punto puedes cambiar, puedes alterarlas, puedes transformarlas. Esa primera persona, por supuesto, es fundamental, volveré a ella, pero no deja de ser fundamental el hecho de que en casi toda la tradición de la filosofía moral es el punto de vista de la segunda persona, o sea, de cómo respondo al prójimo, de darle voz
a cada persona, de escuchar a los demás, eso haya tenido un puesto muy relevante, ¿no? Y supongo que conocéis el pensamiento de Manuel Levinas, pero no puedo dejar de recordároslo un poco. No es casualidad que la filosofía de la alteridad, planteado muy claramente en segunda persona, haya que haya tenido más relevancia con Levinas, porque os recuerdo, Levinas dice que es falso que la preocupación moral y la preocupación filosófica o cualquier preocupación empiece por uno mismo, empieza siempre porque el rostro del otro me llama, me apela. En el cara a cara ocurre algo que es que soy interpelado por el rostro del otro. Y subraya la idea. El rostro del otro, de los otros, de las otras, están desnudos. Los rostros están desnudos. Muestran, como gritan su vulnerabilidad. Un rostro que tienes enfrente lo que te dice es, dice Levinas, wow, fíjate lo fácil que es hacerme daño. Es como si lo tuviéramos escrito, fíjate lo desnudo que estoy, lo vulnerable que soy, lo fácil que es hacerme daño. Fíjate, ¿no? Por lo tanto, dice Levinas, los rostros de los otros están como expuestos a un acto de violencia. Te están diciendo que es fácil realmente herirles, que son frágiles. Pero al mismo tiempo, he ahí la cuestión central, porque Levinas, al mismo tiempo el rostro del otro te dice, vale, ¿ves lo fácil que es hacerme daño? Pues no me lo hagas, no me mates, no me hieras, ten cuidado, soy frágil, soy vulnerable, trátame con cuidado, mímame. Por lo tanto, al mismo tiempo expone una especie de debilidad y al mismo tiempo expone una posición de altura. Es fácil hacerme daño, pero no lo hagas. Es lo que nos diría el rostro del otro, según Levinas, y por lo tanto, toda la ética consiste en hasta qué punto somos capaces de escuchar cara a cara, persona a persona, porque cada uno es infinito, dirá él, lo que nos dice el rostro del otro. Que no es solo no me hagas daño, ten cuidado, soy frágil, ten cuidado con mi sufrimiento, sino que también es atiéndeme, ¿no? Respóndeme. Y la responsabilidad viene de cómo respondemos a la llamada del rostro de los otros. Eso es Levinas, ¿no? Entonces, Levinas dice, el sufrimiento en general es inútil. Está totalmente de acuerdo con la tesis que defiende Noelia. La inutilidad del sufrimiento, bueno, él tiene, cuando escribe eso, tiene en mente, como judío que era, toda la Shoah y el exterminio de los judíos y claro, ¿para qué sirvió tanto dolor, no? ¿Cuál es el sentido de este dolor? No tiene sentido. Vale. Tiene eso en mente en primer lugar, pero no solo. Y entonces, ¿qué tipo de sufrimiento puede tener un sentido? Y dice, el único sufrimiento con sentido es el que viene en segunda persona. Es decir, empatizo contigo, siento contigo, te compadezco, siento tu dolor y me solidarizo de alguna manera con tu dolor, te respondo, te digo, por lo menos, dice él, en francés, dice, me voilà. Igual no podemos hacer nada ante el sufrimiento de los otros, pero por lo menos podemos decirle, te escucho, estoy aquí, me voilà. Me voilà, responder me voilà, es la respuesta ética básica ante la percepción, la sensibilidad, ante el dolor y el sufrimiento de los demás. Y por lo tanto, solo el único sentido que puede tener el sufrimiento no es un sentido de, pues este sufrimiento se lo dedico a Dios, o es una prueba que me ponen para que me haga más duro, o me haga más fuerte, o me haga más sabio. No. El sentido del sufrimiento es la direccionalidad, la dirección. Es decir, el sufrimiento del otro me apela, me llama y me dice, dale una respuesta ética, dile como mínimo, me voilà, estoy aquí, te escucho y veamos qué podemos hacer para aliviar todo eso. Así que digamos que todas las éticas o el planteamiento de segunda persona es por supuesto un planteamiento de escucha, de atención, de sensibilidad, de empatía, de compasión, de todos los sentimientos morales, de acompañamiento de las otras, de los otros que están heridos y que impiden por lo menos mi reconocimiento, mi escucha, etc. Y por último, entonces ya la ética en tercera persona o los planteamientos de
instituciones justas, de ese deseo de tener una vida lo mejor posible para mí, para otros con los que interactúo, pero también instituciones justas. Paul Ricoeur dice: introduciendo el concepto de institución, introduzco una relación con el otro que no se deja reconstruir sobre el modelo de la amistad. Así, el otro ahora se entiende como el cada uno de una distribución justa. El tercero, que no es el tú con el que interactúo, sino la pluralidad de las personas que nos son anónimas. Y por institución entiende Ricoeur la estructura del vivir juntos de una comunidad caracterizada por un esquema de distribución donde lo que se distribuye no son solamente bienes y mercancías, sino derechos y deberes, obligaciones y cargas, ventajas y desventajas, responsabilidades y honores. Por tanto, es un concepto muy amplio de institución, digamos, todo el orden arquitectónico, toda la gramática social, política, jurídica, económica de una sociedad. Y claro, la idea del largo trayecto sapiencial que recorre la ética en los últimos 2500 años es que en gran parte esa búsqueda de la justicia o instituciones justas tiene que ver con instituciones que plantean principios de equidad, sí, pero sobre todo que son sensibles a ese sufrimiento tanto existencial, ontológico como el social. Es decir, hasta qué punto la política y todo el sistema jurídico, toda la organización social debería tener desde un punto de vista ético, sin duda, como prioridad luchar contra las grandes fuentes de sufrimientos sociales y sobre todo sensibilidad para empezar, no banalizar, no justificar, no plantear una teodicea de justificación de por qué, por ejemplo, los trabajadores precarios o toda la gente que tiene esta vida precaria porque no puede hacer planes, porque no tiene ninguna seguridad laboral, porque vive bajo esa ansiedad o esa angustia constante. O sea, como mínimo, plantear políticas sociales de lucha muy concretas sobre esto. Y bueno, para terminar, solo quería deciros un apunte. Yo he estado desarrollando en los últimos tiempos, y bueno, he escrito un libro sobre eso, que espero que salga pronto, una especie de teoría ética de la imaginación moral, ¿no? Y de hecho, entiendo la imaginación moral o ética, pues, da igual, no hago distinción, imaginación moral o ética, que desde luego termina o se sumerge en la imaginación política, etc. También como una respuesta a esas tres perspectivas de la ética de Paul Ricoeur. O sea, una imaginación autocentrada, que sería una imaginación de perspectiva de primera persona. ¿Qué puedo hacer con mi vida? Si por ejemplo mi vida es de un estudiante, un trabajador precario, de una persona en paro que vive con esa angustia permanente, o con esa frustración, o con ese sentimiento de culpabilidad por no haberse esforzado lo suficiente, etc. Entonces, una imaginación autocentrada en primera persona implica, para empezar, ¿qué puedo hacer? ¿Cómo puedo dar sentido a evitar ese sufrimiento propio? Y desde luego, ¿cómo puedo hacerlo de manera también imaginativa para no sentirme encerrado en esta cápsula que seguramente mucha gente se siente cuando no ve salidas? Por otra parte, entiendo la imaginación moral en segunda persona, obviamente, que sería aquella imaginación dirigida a intentar ponernos en el lugar de los otros, de cada persona concreta, por eso digo segunda persona. Desde luego, ponerse en el lugar de los otros, en primer lugar, es escucharles, ¿no? Escuchar las voces del daño, como decía, por ejemplo, Nuria en un artículo que sacó hace poco en Inseguría, que me gustó muchísimo. Dar espacio a esas voces del daño, a esas voces heridas, escucharlas, pero en la medida en que no podemos escucharlas o tenerlas presentes, también imaginarlas, ¿no? Es el pensamiento ampliado de Arendt, imaginarlas, tenerlas presentes, traerlas a la memoria. En gran parte la narrativa, el cine, etcétera, puede ayudarnos a eso, claro está. Y también entiendo la imaginación moral, que se funde, digo, con la imaginación política o la imaginación sociológica, como decía Wright Mills, en aquella imaginación que nos ayuda a representar otras formas de tener
mejores instituciones justas, bueno, en la terminología de Riquer, para responder a ese fin, porque entiendo que una y otra vez el fin, el objetivo último, fundamental, es por supuesto procurar una buena vida a todos los ciudadanos, digo, el fin último de las instituciones, pero en primer lugar, desde luego, sacar a la luz, hacer pedagogía de esas políticas y de esas formas sociales que crean el sufrimiento social, ¿no? Y luchar muy activamente contra ellas. Así que creo que hay muchas formas de concebir la imaginación, que es, bueno, sé que me estoy extendiendo y termino ya, que nos pueden ayudar para esto, porque aquí el adjetivo ético, imaginación moral, imaginación política, es lo determinante, ¿no? Si los fines son esos, los que resume Paul Ricoeur, deseo de una vida lo más plena posible para mí, en primera persona, contigo, en segunda persona, en instituciones justas, tercera persona, impersonal para todos, anónimo, sin rostro. Si la mejor forma de responder a la llamada del rostro de los otros que dice Levinas es esa, pues cómo podemos utilizar la imaginación para plantear mejores maneras de ponernos en el lugar de los otros y de instituciones y normas de convivencia que tengan muy en cuenta este sufrimiento social. Esto es lo que quería decir. Muchas gracias.